Bueno, injertos de córnea. Hoy tenemos cirugías que generan espacios, vacuolas de aire, burbujas de aire que al coalescer una con las otras nos permiten hacer cortes perfectos, cortes que antes eran sumamente irregulares debido a los trépanos manuales. Todo esto gracias al desarrollo de la informática. Glaucoma, los diagnósticos, cómo diagnosticábamos glaucoma, cómo hoy tenemos nuevas metodologías, nuevas cámaras, todos portátiles, todos transmitibles de un punto al otro. Screening, puedo hacer screening masivos. ¿Cuántos hay en el mundo en donde el glaucoma, la segunda causa de ceguera mundial, tienen presión y no lo saben? Es el ladrón silencioso. Me está sacando la presión y yo no lo sé, pero yo puedo llevar estos equipos que son absolutamente portátiles a los centros periféricos, les hago las imágenes, estas sí son entregadas en tiempo diferido y yo puedo llegar a mis diagnósticos y llegar necesariamente, si hace falta, a las cirugías. Análisis de segmento anterior, ¿cómo puedo yo cuantificar y medir verdaderamente algo que está adentro y que es tan pequeño? Ultrasonido de alta frecuencia, estos son tomografías de coherencia óptica. Tecnologías que antes nosotros no teníamos disponible, todo digitalizado, todo transmitible de un punto al otro. No todo el mundo puede tener un OCT, pero si yo tengo los centros periféricos y yo tengo la información y la puedo hacer, podemos transmitirlos, es increíble todo lo que se avanza. Este es el nuevo el Viewmax, que es un equipo que antes tenía, no sé, una dimensión así, y la sonda para colocar en el ojo tenía un ancho de este tamaño, así. Ahora, como ven, es prácticamente una lapicera. Retina, como mostró Ivette en su presentación, todo lo que es el avance. Retinopatía diabética, otra causa todavía de ceguera mundial. La retinopatía diabética no da síntomas hasta que hay un desprendimiento de retina, hasta que hay una hemorragia vítrea. ¿Cómo puedo yo, con este sencillo acto, poder en un minuto, ni siquiera dilatando a los pacientes, sacar las fotos, enviarlas a un centro lector? Para llegar hoy en día, incluso a la evolución con todas las cirugías de lo que son vitrectomías de 4 puertos, que antes la gente no tenía tampoco acceso a este tipo de cirugías, en donde yo hago pelados de membranas y demás. Entonces, lo que un poco trato de impactarles es el cómo era antes y hoy lo que se puede llegar a hacer. Antes, cómo eran las salas cómo veíamos los médicos, cómo eran las historias clínicas, o sea, cómo los médicos veían a los pacientes. Y hoy en día, cuando yo integro una solución en informática y en comunicaciones, ¿cómo empiezo? Desde que llega el paciente, como les dije yo recién, todo lo que es la parte administrativa, de turnos, de captura de datos demográficos, datos filiatorios, cómo toda esa información se integra. Nos falta a nosotros ser la perfección y tener la tarjetita, como decíamos recién, el e-health card, ¿no? Eso nos falta, todavía no hemos llegado a esa instancia. Pero no obstante, la información fue cargada en el primer centro de atención, pasa nuevamente lo que nosotros llamamos isla de visión, incluso hay captura de imagen para la identificación positiva de paciente. Toda la información que se va capturando luego es imputada a la historia clínica electrónica. Tenemos touchscreen technology para hacerlo muchísimo más rápido, pero si ustedes no tienen eso, lo pueden hacer perfectamente con el mouse o con el teclado, o sea, una cosa no es prohibitiva de la otra. Esa información luego pasa ya al centro médico, este es nuestro consultorio virtual, incluso que usamos para las consultas virtuales. Ahí está la cámara que yo dije que es costosa, acá están los equipos de videoconferencia, o sea que yo estoy transmitiendo en tiempo real lo que yo estoy viendo en ese momento. Luego fíjense la ventaja que tenemos de tener toda esa información, digamos, digitalizada. Obviamente tenemos claves de seguridad para entrar y demás. Ahí está la bandeja de entrada de la doctora, ella que llega a la paciente, ya tiene la información precargada del centro anterior, los datos filiatorios de recepción, ella carga la información obtenida en ese momento, cada uno de los sectores del ojo. Fíjense qué curioso, como para incluso explicarle al paciente lo que va ocurriendo. A veces el paciente no entiende lo que ocurre en el ojo, ¿no? Entonces ella acá va a dibujar un esquema gráfico que a nosotros no es muy representativo en la historia clínica, con el dedo con la mano, pero fíjense, cuando ustedes lo juntan con multimedia, fíjense que cuán claro pasa para hacer el paciente lo que realmente le está ocurriendo. Luego tenemos la posibilidad, obviamente, de incorporar lo que va a ser el plan quirúrgico, la discusión, y eso ya va a pasar a la estación quirúrgica, en donde ya hay cargas de protocolos, tipos de láseres y demás. Por una cuestión de tiempo vamos a cortarlo. Después, ¿cómo hacíamos las consultas virtuales? Bueno, básicamente esto es lo mismo. Si nosotros tenemos los 3 centros,
geográficamente muy distantes, y bueno, el consultor siempre está en Mendoza. Entonces, la manera que nosotros logramos que este paciente, que llega a este lugar que es periférico en Buenos Aires, que no tiene mayor cantidad de tecnología,